Era de madrugada en Ávila. El convento olía a humo y a silencio. En la capilla, una mujer sostenía una cruz ennegrecida por el fuego. Era Teresa de Jesús, la monja que el mundo recordaría como Santa Teresa de Ávila. Esa noche había obedecido la voz interior que le pidió algo impensable. Quémalo todo y empieza de nuevo. Obedeció. Tiró los adornos, rompió los lujos, quemó lo que quedaba del viejo convento, y cuando el humo tocó el crucifijo, según los relatos, comenzó a sangrar. Teresa cayó de rodillas temblando. «Señor», dijo, «¿qué más quieres de mí?». Esa fue la noche en que la monja más rebelde de la iglesia se volvió su columna. La mujer que desobedeció por obedecer a Dios. Pero ¿qué ardió realmente en ese fuego? ¿Las paredes o su propio corazón? Si te quedas, te mostraré la historia completa de la santa que luchó contra el miedo, los hombres y hasta contra sí misma, hasta que el crucifijo respondió con sangre. Capítulo 1. La hija rebelde de Ávila, Castilla, año 1515. Las calles huelen a polvo, a pan caliente y a incienso. En una casa de piedra nace una niña que no se quedará callada nunca, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Su madre Beatriz era tierna y devota. Su padre, Alonso, severo y temeroso de Dios. Desde pequeña, Teresa no conoció el punto medio. O reía hasta el llanto, o lloraba hasta reír. A los 7 años convenció a su hermano Rodrigo de huir de casa para morir mártires entre los moros. Querían ir a tierra de infieles a predicar a Cristo. Los encontraron en el camino, descalzos y decididos. Cuando su tío los detuvo, ella exclamó: «Si no se puede morir por Dios, al menos vivamos para Él». Esa frase infantil y atrevida fue la semilla de una revolución. Su adolescencia fue distinta. Le gustaban los perfumes, los vestidos, los libros de caballerías. No era la niña mística que uno imagina. Tenía carácter, encanto y una mirada que desarmaba. Según sus propios escritos, empezó a gustarle ser querida y parecer bien. Pero cada noche, al mirarse al espejo, algo la incomodaba. Sentía que Dios me buscaba, diría después, y yo hacía como que no oía. El conflicto entre vanidad y fe la desgarraba por dentro. A los 20 años cayó gravemente enferma. Una fiebre misteriosa la dejó entre la vida y la muerte. Los médicos la dieron por perdida. En esa agonía, su padre la llevó a un convento de las Agustinas de Ávila. Ahí, entre monjas silenciosas, Teresa escuchó el llamado que llevaba años evitando. «El alma», escribió, «sabe cuándo su dueño la llama». Cuando despertó, tomó una decisión: entrar al Carmelo, aunque su familia se opusiera con furia. Su padre lloró, rogó, suplicó. Teresa lo amaba profundamente, pero su voz interior era más fuerte. «Si Dios me llama, no puedo mirar atrás», le dijo. En 1535, con el corazón roto y las manos vacías, cruzó las puertas del convento de la Encarnación. Ahí comenzó su batalla más difícil, no contra el mundo, sino contra sí misma. El convento era grande, lleno de visitas, risas, comida y distracciones. No era la vida austera que imaginaba. Teresa se adaptó al principio, pero pronto sintió que algo no encajaba. «Tenía la casa de Dios llena de mundo», escribió. Comenzó a pasar horas ante el crucifijo, buscando una respuesta. Le decía a Cristo: «Si esto no eres tú, ¿dónde estás entonces?». Y una tarde lo escuchó. No fue con palabras, fue un silencio que ardía. Desde entonces ya no fue la misma. La risa siguió, pero detrás había fuego. Ese fuego la llevaría a enfrentarse a su propia orden, a los inquisidores y hasta a la idea cómoda de la santidad. Pero antes de ser reformadora, tuvo que aprender a ser penitente. ¿Qué vio Teresa en aquella primera experiencia mística que la marcó para siempre?
Capítulo 2. La herida invisible. La noche era fría en el convento de la Encarnación. Afuera soplaba el viento de Castilla. Adentro reinaba el silencio. Teresa de Ávila, de poco más de 20 años, permanecía arrodillada frente a un crucifijo de madera. No era el de oro del altar principal, sino uno viejo, con grietas y una mirada que parecía viva. Llevaba días sintiendo algo extraño en el alma, un deseo profundo de llorar sin saber por qué. Esa noche, cuando levantó la vista, todo cambió. Vi a Cristo tan llagado, escribió después, que el alma se me partía en dos, y ahí comenzó su verdadera conversión. Durante años había rezado por costumbre, pero esa noche la fe dejó de ser teoría y se volvió herida. No vio luces ni escuchó voces, solo entendió, con una claridad dolorosa, cuánto había amado poco. Me vi ingrata, tibia, perdida en distracciones, y sentí vergüenza. No fue miedo al infierno, fue amor al amor que había despreciado. En ese momento se derrumbó. Lloró como nunca pidiendo perdón. «Dame tu amor», susurró, «aunque me cueste el mío». Desde entonces empezó un proceso lento, lleno de avances y caídas. En el convento las otras monjas la observaban con curiosidad. Unas la admiraban, otras la consideraban exagerada. Pasaba horas en oración, a veces tan absorta que no oía cuando la llamaban. Un día, una hermana la sacudió del hombro. «¿Qué haces así, tan ida?» Teresa sonrió y dijo: «Hablo con quien sé que me ama». Esa frase se volvería una de las más célebres de su vida. Pero su herida invisible no fue dulce. Era una mezcla de consuelo y tormento. Sentía que Dios la quemaba por dentro, que la llamaba a más, pero no sabía a qué. Y al mismo tiempo, su salud se desmoronaba. Sufría fiebres, desmayos, dolores terribles. En uno de esos episodios quedó paralizada varios días, casi muerta. «Me pusieron un crucifijo sobre el pecho», relata, «y sentí que me lo clavaban en el alma». Se salvó, pero nunca volvió a ser igual. Esa enfermedad fue su escuela. Aprendió que el cuerpo se quiebra, pero el espíritu no si se entrega. Un confesor, al verla tan enferma, le aconsejó moderar sus oraciones. «Rezar tanto no es prudente», le dijo. Ella respondió: «Padre, el amor no sabe de medida». Era impulsiva, sí, pero también obediente. En su interior entendía que Dios la estaba moldeando. Cuando el Señor empieza a trabajar en un alma, escribiría, primero la hiere para poder sanarla. Esa herida invisible fue el principio de su transformación. Ya no era la joven coqueta ni la monja distraída. Era una mujer marcada por el amor. Lo que no sabía es que esa herida se convertiría años después en un fuego visible, un dardo de luz que atravesaría su corazón y dejaría testigos. Pero antes de ese misterio, Teresa tendría que enfrentar la incomprensión, el miedo y la sospecha. ¿Cómo sobrevivió cuando incluso sus confesores la creyeron engañada por el demonio? Capítulo 3. La sospechosa de Dios. El convento de la Encarnación estaba lleno de rumores. Las hermanas murmuraban entre rezos, los confesores discutían en voz baja y el nombre de Teresa de Jesús empezaba a sonar con desconfianza. Algunas decían que estaba loca, otras que el demonio la engañaba. Sus visiones, sus lágrimas, sus éxtasis y esa paz que irradiaba empezaron a incomodar. ¿Por qué ella ve lo que nosotras no?, la preguntaban con recelo. Y en un tiempo donde la Inquisición vigilaba hasta los suspiros, esa pregunta era peligrosa. Teresa lo sabía. Por eso, cada vez que caía en éxtasis, luchaba por ocultarlo. No quería llamar la atención, solo quería entender a Dios. Pero su alma era un campo de batalla. Por un lado, la gracia la consumía, y por el otro, el miedo la ahogaba.
Pensaba que todo era ilusión, escribió, que mi imaginación me engañaba, pero cuando la presencia de Cristo te quiebra, no hay duda posible. Sentía que su corazón ardía, literalmente. A veces el fuego era tan intenso que tenía que apretar el crucifijo contra el pecho para no gritar. Un día, un confesor la obligó a contarle todo. Cuando lo hizo, él la interrumpió con frialdad. Esto no es de Dios. Las mujeres no reciben tales gracias. Es tentación del demonio. Teresa bajó la mirada, pero no discutió. Su obediencia era más fuerte que su orgullo. Esa noche, en oración, le dijo a Cristo: Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Si no, quítalo. Al día siguiente, el mismo confesor la buscó temblando. Había tenido un sueño donde veía a Teresa rodeada de luz. Perdóname, hija, dijo. Dios está contigo, pero no todos creyeron. Los superiores comenzaron a espiarla, a someterla a pruebas. Le prohibieron confesar con ciertos sacerdotes, le ordenaron que dejara sus escritos, incluso quisieron cambiarla de convento. Ella obedecía sin protestar, aunque cada orden era un golpe. Obedecer cuando entiendes es fácil, escribió. Obedecer cuando no entiendes, eso es amar. Esa frase se volvió su escudo. Su fe se refinó en la sospecha. Mientras tanto, su vida interior crecía. Sentía la presencia de Cristo junto a ella, hablándole, consolándola, guiándola. Ya no podía dudar, relata. Lo veía con los ojos del alma más claramente que con los del cuerpo. En una de esas visiones, Cristo le dijo: No temas, Teresa, yo soy y no te dejaré. Aquellas palabras la sostuvieron en medio de la tormenta. Los rumores no cesaron, pero la evidencia de su santidad se hacía más fuerte. Cuidaba enfermas, ayudaba a pobres, daba consejos con sabiduría que nadie podía explicar. Los que la acusaban terminaban pidiéndole oración. Era imposible negar que en ella había algo sobrenatural. Sin embargo, esa misma fuerza interior empezó a empujarla hacia un cambio más grande. Sentía que el convento estaba dormido, que la fe se había enfriado. Y una noche, frente al crucifijo, escuchó una orden que la llenó de miedo y fuego al mismo tiempo. Reforma mi casa. Cómo una mujer enferma, sin poder ni recursos, se atrevió a desafiar a toda una orden religiosa. Capítulo 4. La monja que encendió la rebelión santa. Era de noche y el convento dormía. Solo una vela seguía encendida frente al crucifijo. Teresa de Ávila, de rodillas, miraba la llama danzar y sentía un fuego igual dentro del pecho. La voz que había escuchado días atrás seguía ardiendo en su mente. Reforma mi casa. No era metáfora, era mandato. Teresa lo entendió con terror. Debía cambiar la manera en que su orden vivía la fe. Y eso, en pleno siglo XVI, equivalía a una guerra. Yo, señor, si apenas puedo sostenerme. Pero en el silencio, la respuesta fue clara. Tú, porque no puedes. A la mañana siguiente, con la voz temblando, habló con su confesor. Le contó lo que sentía. Él la miró con severidad. Madre Teresa, eso es una locura. Usted no tiene autoridad ni dinero. Y las monjas no deben meterse en esas cosas. Ella bajó la cabeza, pero no retrocedió. Padre, dijo con calma, cuando Dios quiere algo, abre camino hasta entre las piedras. Esa frase fue el inicio de su cruzada. El convento de la Encarnación tenía más de 150 monjas. Entraban visitas, charlas, banquetes, regalos. Era un convento cómodo, respetado y espiritualmente vacío. Teresa amaba a sus hermanas, pero veía que la oración se había vuelto rutina. La casa de Dios está llena de ruido y vacía de silencio, escribió. Soñaba con un lugar donde todo se redujera al Evangelio, oración, pobreza, fraternidad, un convento donde bastara con amar.
Con el apoyo de unas pocas monjas y contra la opinión de casi todos, fundó un nuevo Carmelo en 1562, el convento de San José, en Ávila. Las reglas eran radicales: nada de propiedad personal, ayuno constante, silencio y, sobre todo, vida de oración profunda. Cuando la ciudad se enteró, estalló el escándalo. El obispo recibió quejas, los vecinos exigieron cerrarlo. Decían que Teresa era una fanática, una desobediente. Un grupo incluso intentó apedrear el convento, pero ella se mantuvo firme. «No vine a agradar al mundo sino al Señor», declaró sin titubear. Los días fueron duros. No había recursos, el pan escaseaba, el frío calaba los huesos. A veces no tenían ni para aceite de las lámparas. Pero Teresa repetía: «Si Dios está con nosotras, basta». Y siempre de forma misteriosa aparecía lo necesario. Un día, cuando ya no tenían comida, una carreta llena de víveres llegó sin explicación. «El Señor paga a su tiempo», dijo sonriendo. La fe se convirtió en su administración. El éxito de San José inspiró otros conventos, y pronto Teresa se volvió una figura temida y admirada. Hombres poderosos querían frenarla, pero su obediencia desarmaba a todos. «No soy yo quien obra», decía, «sino Él que me manda». En pocos años fundó 17 conventos y reformó toda la orden carmelita. Sin embargo, cada victoria tenía un costo. Enferma, agotada, enfrentada a teólogos y superiores, Teresa empezó a pagar con su cuerpo lo que construía con su alma. Y en medio de ese cansancio extremo, Dios le dio una experiencia mística que pocos podrían soportar. ¿Qué fue aquel fuego invisible que la consumió y dejó marcas en su corazón? Capítulo 5. El dardo de fuego. Era una tarde silenciosa en el convento de San José. Las demás monjas estaban en oración, pero en la pequeña celda de Teresa de Jesús, el aire tenía algo distinto, un calor extraño, un temblor sagrado. Teresa estaba de rodillas, con los ojos cerrados, el rostro encendido y las manos abiertas. Según ella misma escribió, fue entonces cuando lo vio. Un ángel, hermoso, pequeño, con un rostro que reflejaba fuego. En su mano sostenía un dardo de oro, cuya punta ardía. Lo veía, cuenta, como si fuera todo fuego, y antes de que pudiera comprender, el ángel se lo clavó en el corazón. No fue una metáfora. Teresa sintió una mezcla imposible de dolor y dulzura. «El dardo me atravesó el alma», escribió, «y me dejó encendida de amor de Dios. El fuego no quemaba por fuera, sino por dentro». Lloró, rió, se desvaneció. Las hermanas que estaban cerca corrieron a verla. La encontraron en el suelo, pálida, con el pecho temblando. Pensaron que moría, pero cuando despertó, sus primeras palabras fueron: «No me lo quiten, que este dolor no se acabe jamás». Ese episodio, conocido como la transverberación, fue el punto más alto de su vida mística. No era éxtasis romántico, era una comunión violenta entre el alma y Dios. Teresa no lo contaba por vanidad. De hecho, le daba vergüenza. «Esto no es para contar», decía, «pero lo ordenaron mis confesores». Su obediencia la obligó a escribir lo que muchos teólogos tardaron siglos en comprender: que el amor de Dios no solo consuela, también hiere. A partir de aquel día, algo cambió. Teresa ya no podía soportar nada que no fuera Dios. El mundo, las conversaciones, incluso el sueño le parecían distracciones. «Mi alma quedó toda en fuego», se escribió, «y ya no quiero sino amar». Sin embargo, su cuerpo empezó a debilitarse. Las fiebres regresaron, los dolores aumentaron. Los médicos no encontraban explicación. Una de sus hermanas le pidió descansar. Ella sonrió. ¿Descansar? No se descansa del amor. El corazón de Teresa quedó marcado.
Según los relatos, después de su muerte, al abrir su cuerpo, encontraron una pequeña herida en el corazón, como de una lanza. Nadie pudo explicarla. Era la señal física de aquel encuentro divino. Me hirió el amor y mi alma quedó hecha ceniza, escribiría más tarde en sus poemas. Pero en esa ceniza germinó una fuerza nueva, la ternura de quien ha visto lo eterno y vuelve a servir lo pequeño. Desde entonces, hablaba de Dios con una mezcla de confianza y pasión que escandalizaba. «Es mi amado», decía sin miedo, «y yo soy suya». No era misticismo lejano, era una relación viva, concreta, total, la misma que la impulsaría a escribir sus obras más grandes, el libro de la vida y camino de perfección. Pero el fuego del cielo no se apaga sin consecuencias. Su experiencia despertó nuevas sospechas. Teólogos, inquisidores y hasta cardenales quisieron silenciarla. ¿Cómo respondió una mujer enferma y sin poder ante los hombres más temidos de la Iglesia? Capítulo 6. Teresa contra la Inquisición, año 1575. España arde en celo religioso. La Inquisición vigila cada palabra, cada libro, cada suspiro que huela a herejía. Y en medio de ese clima, una mujer empieza a escribir sobre visiones, éxtasis y un amor que atraviesa el alma como fuego. Se llama Teresa de Jesús, y sus escritos ya circulan entre nobles, sacerdotes y monjas. Algunos la consideran santa, otros peligrosa. Una mujer que dice hablar con Dios no encaja bien en un mundo donde solo los hombres predican. Si fuera un fraile, escribió con ironía, no habría tanto ruido por lo que digo. Pero lo era, y lo decían los hombres más poderosos de la Iglesia. Las primeras denuncias llegaron anónimas. Un obispo envió sus escritos a revisión. Su estilo es demasiado libre, dijeron. Otro añadió, habla de un Dios que se le aparece. Eso huele a engaño del demonio. Teresa no se defendió con palabras altisonantes. Simplemente oró. Señor, escribió en su diario, si soy tuya, defiéndeme. Si no, castígame. Era una oración sin maquillaje. Sabía que bastaba una orden para ser interrogada, humillada o incluso condenada. Pero su confianza en Dios era más fuerte que el miedo. En una ocasión, fue citada por teólogos para explicar sus visiones. Frente a los doctores, Teresa habló con humildad, pero también con una lucidez que los desarmó. Padres, yo no he buscado nada de esto. No sé de letras, ni entiendo los caminos de Dios. Solo sé que me ama, y eso me basta. Uno de los inquisidores, sorprendido por su serenidad, dijo en voz baja, aquí no hay brujería, hay santidad. Desde entonces, muchos comenzaron a verla con otros ojos. Pero no todos cedieron. Algunos carmelitas, molestos por su reforma, la denunciaron de nuevo. Decían que había alterado la regla, que su insistencia en la pobreza y la clausura extrema era una exageración. La presionaron para abandonar sus fundaciones. «No pueden prohibirme amar al Señor», respondió sin levantar la voz. Sus superiores ordenaron que dejara de viajar y escribir. Ella obedeció, pero su obediencia no fue rendición, fue ofrenda. «La obediencia es mi libertad», decía. Y en silencio siguió escribiendo lo que Dios le inspiraba. Uno de sus libros, El Camino de Perfección, nació en esa etapa. No lo escribió para teólogos, sino para mujeres sencillas. «Hablen con él como con un amigo», aconsejaba. Nadie hasta entonces había hablado de Dios con tanta cercanía. Esa naturalidad fue su escudo y su victoria. Convirtió el miedo en confianza. Poco después, el Papa aprobó oficialmente su reforma, y los que antes la querían silenciar terminaron repitiendo sus palabras. La monja perseguida se volvió maestra. «No hay nada que temer cuando se obedece a Dios antes que a los hombres», escribió. Y tenía razón.
Pero esa victoria no la llenó de orgullo. Al contrario, su cuerpo comenzó a apagarse. Las enfermedades regresaron y su alma sintió que su misión se acercaba al final. Sin embargo, todavía le faltaba una última entrega, una última batalla que no se libraría en los tribunales, sino en su propio cuerpo. ¿Qué pasó en los días finales de Teresa cuando su alma ardía más que su corazón enfermo? Capítulo 7. Morir amando. El otoño de 1582 llegó con un aire distinto en Alba de Tormes. Los árboles se iban quedando desnudos y el convento olía a cera y humedad. Teresa de Jesús estaba muy enferma. No podía levantarse, su cuerpo era un mapa de dolores, pero su mirada seguía viva. Las monjas sabían que el final estaba cerca. Ella lo sabía también. «Ha llegado la hora, hijas», les dijo. «La hora de ver al esposo». No había miedo en su voz, solo ternura. La misma ternura con la que había amado toda su vida a ese Dios que ahora venía por ella. La enfermedad la consumía lentamente. Apenas comía, respiraba con dificultad y el dolor era constante. Sin embargo, nunca se quejaba. «No muero porque me maten», decía, «sino porque muero de amor». Esa frase la repetía entre suspiros. Cada palabra era una oración. En su celda, sobre la mesa, quedaba un crucifijo de madera gastado por sus manos. Lo miraba a cada instante como si esperara una respuesta. En una de esas noches de fiebre, las hermanas la escucharon murmurar: «Señor, al fin nos veremos cara a cara». Días antes de morir, pidió que le leyeran el Cantar de los Cantares. Cuando escuchó las palabras «Yo soy de mi amado y mi amado es mío», sonrió y cerró los ojos. «Ya no tengo voluntad», dijo, «solo amor». Aquella frase resumía toda su vida: obedecer amando, amar obedeciendo. Su alma, que había pasado por el fuego, ahora se entregaba sin resistencia. El 4 de octubre, al caer la noche, pidió recibir la Eucaristía. Se incorporó con esfuerzo, tomó el cuerpo de Cristo entre las manos y susurró: «Por fin, Señor mío y esposo mío, ha llegado la hora tan deseada». Luego miró a sus hermanas y les dijo: «Muero, hija de la Iglesia». Fueron sus últimas palabras conscientes. Cayó suavemente sobre la almohada y mientras el reloj marcaba la medianoche, su rostro se iluminó con una paz imposible. Las monjas lloraban en silencio, pero algo en el ambiente era distinto. No era tristeza, era presencia. Según los relatos, un perfume dulce llenó la habitación y su cuerpo quedó sereno como dormido. No hubo rigidez ni sombra de muerte. Murió amando. Y en esa muerte, el amor se volvió eterno. En la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y tocó su rostro. Una hermana dijo: «Parece que sonríe». Y sí, sonreía. Había vivido luchando, dudando, rezando y riendo, pero sobre todo, había amado hasta quemarse. En esa sonrisa final se resumía todo lo que enseñó: que la santidad no es volar ni huir del mundo, sino arder en él sin dejar de ser luz. El cuerpo de Teresa fue enterrado en Alba de Tormes, pero su corazón, literalmente, quedó marcado por el fuego divino. Cuando lo abrieron años después, encontraron en él una pequeña herida, igual a la del dardo de fuego que la había traspasado años atrás. Era la prueba silenciosa de que el amor de Dios no había sido visión, había sido realidad. Y aunque su cuerpo descansó, su voz siguió viva en los siglos. Pero, ¿cómo logró una mujer tan frágil transformar a toda la iglesia con solo una pluma y un crucifijo? Capítulo 8. La pluma y la espada. Cuando Santa Teresa de Jesús murió, muchos pensaron que su historia terminaba ahí, pero estaban equivocados.
Lo que dejó no fue solo un recuerdo, sino una revolución escrita. Su pluma se volvió espada y sus palabras fuego. En una época en que las mujeres no podían enseñar ni escribir sobre teología, Teresa desobedeció con obediencia. Escribió porque Dios se lo mandó. No tengo letras, decía, pero tengo amor, y el amor me enseña. Esa mezcla de humildad y valentía convirtió sus libros en armas de luz. Su obra más conocida, El Libro de la Vida, fue escrita por obediencia a sus confesores. En ella, Teresa se desnuda el alma sin miedo, sus luchas, sus tentaciones, sus caídas y sus éxtasis. No hay pose, no hay teología fría. Es una confesión viva. Describe cómo el alma puede pasar del ruido a la quietud, del miedo a la unión con Dios. No es cosa de pensar mucho, escribió, sino de amar mucho. Esa frase se volvió lema universal. Cada página es un testimonio de que la oración no es privilegio de sabios, sino derecho de todos. Después escribió Camino de Perfección, dirigido a las monjas de su reforma. Pero su lenguaje es tan claro que parece hablarle a cualquier mujer. Les enseña a rezar sin adornos, a tratar a Cristo como con un amigo al que se le cuentan las cosas. Era una pedagogía del corazón. Enseñaba sin imponer, mostraba sin juzgar. Su autoridad nacía del amor, no del poder. Por eso su palabra cruzó claustros y siglos. En una carta famosa le escribió a un sacerdote que dudaba de su fe: no temas, Dios anda entre los pucheros. Con esa frase derribó la idea de que lo sagrado está lejos. Para Teresa, la cocina, la escoba y el dolor también eran altares. El Señor no mira las grandezas, sino la intención. Así elevó lo cotidiano a oración, lo simple a sagrado. Su mística no flotaba en el aire, tenía los pies en la tierra. Sus libros se tradujeron, se escondieron, se prohibieron y se volvieron a imprimir. La Inquisición los vigiló, pero no pudo detenerlos. Había algo irresistible en esa voz femenina que hablaba con la autoridad de quien ha visto el cielo. Teresa no discutía dogmas, contaba lo que vivía, y eso es lo que más incomodaba, porque su testimonio no podía refutarse. Una mujer sola había conquistado lo que muchos clérigos temían tocar: el alma humana. Con el tiempo, su influencia alcanzó a hombres de la talla de San Juan de la Cruz, quien la llamó mi madre y maestra. Juntos formaron una de las alianzas espirituales más poderosas de la historia. Él aportó la poesía del sufrimiento, ella la experiencia del amor que transforma. Dos voces, un mismo fuego. Así, Teresa levantó su espada hecha de tinta y dejó claro que la verdadera batalla espiritual se libra en el corazón. La oración, decía, es la fortaleza del alma. Sin ella no hay guerra ganada. Y ganó, no con gritos ni castigos, sino con letras que aún hoy sanan, despiertan y encienden. Pero su legado no quedó solo en libros. Su cuerpo, incorrupto, siguió hablando de un misterio que la ciencia no pudo explicar. ¿Qué ocurrió con ese cuerpo que resistió al tiempo? ¿Y por qué aún emana un perfume que muchos aseguran haber sentido? Capítulo 9. El cuerpo que no murió. Pasaron los años y el nombre de Santa Teresa de Jesús se extendió por toda España. Pero lo más desconcertante sucedió después de su muerte. Cuando las autoridades eclesiásticas ordenaron trasladar su cuerpo desde Alba de Tormes a Ávila, las monjas abrieron el sepulcro para verificar los restos. Habían pasado varios meses, y lo que encontraron las dejó sin aliento. El cuerpo de Teresa estaba intacto, flexible, con un aroma dulce, casi floral, que llenó toda la capilla. No había rastro de corrupción. Olor de santidad, lo llamaron. Los testigos lloraban, otros se arrodillaban en silencio.
Aquella mujer que había ardido en vida parecía no haberse apagado ni en la muerte. Según los relatos, su piel conservaba color, sus manos parecían recién dormidas y su corazón... Sí, su corazón latía con otro misterio. Años después, al estudiar sus restos, hallaron en el órgano una pequeña herida, como de lanza, exactamente donde ella decía haber sentido el dardo de fuego. Los médicos no hallaron explicación. La Iglesia lo consideró un signo divino. Era como si el amor que la atravesó hubiera dejado su firma en la carne. Ese cuerpo se convirtió en testimonio. Miles de personas comenzaron a peregrinar a Alba de Tormes, buscando consuelo, inspiración o simplemente entender. Algunos afirmaban sentir el mismo perfume que emanó el día en que abrieron su tumba. Otros aseguraban que, al rezar frente a ella, el corazón se les calmaba. Los cronistas de la época lo llamaron el milagro silencioso. Sin truenos, sin apariciones, sin voces. Solo un cuerpo que se negó a morir del todo. Pero más allá del fenómeno físico, el mensaje era claro. La santidad deja huellas que ni el tiempo borra. El cuerpo de Teresa seguía predicando lo que ella había enseñado en vida, que el amor de Dios no se apaga ni con la muerte. Su carne había sido obediente, sufrida, débil, pero también templo de fuego. Esa incorruptibilidad no era privilegio, era coherencia. Era el resultado de haber dejado que Dios lo habitara todo. Con el tiempo, parte de sus reliquias fueron trasladadas a distintos lugares. Su corazón, conservado aparte, aún se venera, y su mano derecha, la que escribió y bendijo, se guarda en una urna de cristal. Muchos devotos se estremecen al verla, no porque sea un trofeo, sino porque recuerda algo que el mundo olvida, que el cuerpo también puede ser sagrado cuando se usa para amar. Hoy, más de 4 siglos después, la ciencia ha estudiado sus restos sin poder explicarlos del todo. El perfume sigue apareciendo, el color permanece, la historia resiste. Pero más allá de lo físico, lo que permanece es su espíritu, su fe que no se corrompió. Teresa murió quemándose de amor, y tal vez por eso el fuego no la consumió. El misterio de su cuerpo incorrupto fue el sello final de su vida, obedecer hasta dejar que Dios transformara hasta su carne. Pero su historia no termina ahí, porque el mensaje que dejó sigue siendo un llamado urgente. ¿Qué significa hoy arder sin consumirse? Capítulo 10. El fuego que no se apaga. Han pasado más de 4 siglos desde que Santa Teresa de Jesús cerró los ojos por última vez. Pero su fuego sigue ardiendo, en las iglesias, en los conventos, en los corazones cansados de buscar a Dios sin hallarlo, su voz sigue viva. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Esa frase, escrita con su puño tembloroso, ha cruzado siglos y fronteras. ¿Por qué? Porque resume la fuerza de una mujer que aprendió a confiar incluso cuando el cielo parecía callado. El fuego de Teresa no es emoción, es decisión. Ese fuego no se apagó porque no dependía de milagros ni de visiones, sino de la fidelidad diaria. Teresa enseñó que la fe no se prueba cuando sentimos a Dios, sino cuando no lo sentimos y seguimos amando. La oración, escribió, no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. En esas palabras cabe todo su secreto. Amó en la sequedad, en la enfermedad, en la incomprensión. Amó cuando la obediencia la humillaba y cuando la soledad la consumía. Esa constancia tan humana es la que mantiene viva su llama. Hoy, en un mundo que se apaga de cansancio y ruido, el mensaje de Teresa suena como un eco urgente. Ella, que vivió encerrada en un convento,
entendió mejor que nadie lo que significa libertad interior. No hay rejas cuando el alma es de Dios, decía. Nos enseñó que la oración no es huida sino resistencia, que la mística no es escape sino compromiso, que el verdadero fuego no destruye, purifica. Una mujer mexicana devota de Teresa cuenta que en los días más duros de su vida, cuando su esposo la abandonó y perdió su trabajo, se aferró a una sola oración: solo Dios basta. Dice que la repetía entre lágrimas hasta quedarse dormida. Un día despertó y, sin saber por qué, sintió paz. No había cambiado nada afuera, pero algo se había encendido adentro. Ese es el fuego de Teresa, el que no depende de circunstancias, sino de presencia. Y es que el fuego de los santos no muere porque no arde para ellos, sino para los demás. Cada vez que una persona elige perdonar, cada vez que alguien se levanta después de caer, cada vez que una madre ora por su hijo sin rendirse, la llama de Ávila vuelve a encenderse. Dios anda entre los pucheros, decía Teresa. Lo decía en serio. Lo divino no está lejos, está en la cocina, en la calle, en el cansancio, en el intento. Ahí donde crees que solo hay rutina, Dios está trabajando el milagro de tu fidelidad. El fuego que no se apaga es el del alma que se deja consumir sin miedo, que sigue rezando aunque no sienta, que sigue sirviendo aunque nadie vea. Así vivió Teresa y así nos enseña a vivir. Porque si algo probó con su vida es que la fe no es consuelo, sino valentía. Su historia termina, pero su fuego no. Y quizá, mientras escuchas esto, ese mismo fuego ya te está tocando. No para quemarte, sino para despertarte. Porque lo que Teresa escuchó hace 500 años sigue siendo el llamado de hoy. Reforma mi casa. Empieza por ti. Capítulo 11. Cuando el silencio habla. Muchos piensan que la santidad se grita, que la fe se demuestra con palabras o gestos grandes. Pero Santa Teresa de Jesús enseñó lo contrario. El alma se transforma en el silencio. En el ruido no habita el Señor, decía, y lo sabía por experiencia. Después de años de fundaciones, cartas, viajes y conflictos, cuando ya no le quedaban fuerzas, Dios la llevó al único lugar donde podía oírlo sin intermediarios: el silencio. Ese fue su último maestro. El silencio no la aisló, la llenó. En sus últimos años, Teresa ya hablaba poco. Prefería escuchar. Las monjas decían que cuando se quedaba en silencio, parecía mirar algo que nadie más veía. No era distracción, era contemplación. Escuchar a Dios, escribió, no es oír con los oídos, sino con el alma vacía. En ese vacío, el ruido del mundo desaparece y solo queda lo esencial. Lo entendió tan profundamente que empezó a enseñar a sus hermanas a orar sin palabras. Les decía, dejen que Él las mire. Esa frase simple cambió la vida de muchas, porque comprendieron que amar también es dejarse amar. El silencio de Teresa no era pasividad, era la paz que viene cuando ya no necesitas demostrar nada. Después de tantos combates, sospechas y dolores, encontró la madurez de la fe, callar sin perder la voz. Sabía que sus obras hablarían más que sus discursos. Por eso, cuando los teólogos le pedían explicaciones, respondía con humildad: mis palabras son torpes, pero mi corazón sabe lo que siente. Ese corazón, herido por el dardo, inflamado por el amor, seguía latiendo, aunque su cuerpo ya no resistía. Una de sus discípulas escribió que, en los últimos días, Teresa podía pasar horas enteras en oración sin moverse. A veces lloraba, otras sonreía sin razón. Una hermana le preguntó qué veía. Ella contestó: nada y todo. Cuando el alma está con Dios, lo ve todo sin mirar. Esas palabras resumen su mística: no buscar pruebas,
sino presencia. La fe más alta no necesita argumentos, solo silencio confiado. Hoy en nuestro tiempo ese silencio parece imposible. Vivimos llenos de ruido, de pantallas, de ansiedad. Pero Teresa nos grita desde su calma: el alma no crece con ruido, sino con raíz. Tal vez por eso su figura sigue siendo tan actual. Nos enseña que callar no es rendirse, sino elegir escuchar lo que importa. Que la oración no es hablar sin parar, sino abrir espacio para que Dios hable. Cuando murió, no dejó grandes discursos, sino una frase que lo resume todo: solo Dios basta. Esa línea no salió de su cabeza, sino de un silencio que le costó toda una vida. Y es que solo quien ha sido quemado por el amor puede quedarse quieto en su fuego sin gritar. Ese silencio fue su herencia. Un silencio que enseña, que cura, que acompaña. Y si uno se atreve a escucharlo, todavía se oye su voz entre los muros de Ávila, susurrando lo que el mundo olvida. Cuando el alma calla, Dios habla. Pero ¿cómo puede una mujer del siglo XVI seguir tocando el corazón de millones en el siglo XXI? Esa es la respuesta que cierra su historia. Capítulo 12. La santa que sigue viva. Han pasado casi 500 años desde que Santa Teresa de Jesús dejó este mundo, pero su presencia sigue respirando en cada rincón donde alguien busca a Dios con sinceridad. No importa si estás en una cocina mexicana, en una calle ruidosa o en un hospital silencioso. Cuando una mujer repite "nada te turbe, nada te espante", Teresa está ahí. No en el pasado, sino en el ahora, porque su mensaje no envejece. Fue escrito con fuego, y el fuego no tiene fecha. La santa sigue viva porque su amor sigue obrando. Miles de personas cada día leen sus palabras como si fueran escritas para ellas. Una joven deprimida encuentra consuelo en el libro de la vida. Una madre agotada siente esperanza al leer "Solo Dios basta". Un sacerdote en crisis redescubre la oración con sus consejos. Es que Teresa no habla desde la teoría, sino desde la herida. Conoció el miedo, la soledad, la incomprensión, y por eso su voz no suena a sermón, sino a compañía. Su espiritualidad no es para perfectos, es para los que tropiezan y siguen. En México, su devoción creció con fuerza. En muchos hogares, su imagen está junto al crucifijo o al Sagrado Corazón. No es casualidad. Las mexicanas la sienten cercana. Fue mujer, fue fuerte, fue terco cariñosa como ellas. Rezaba, trabajaba, reía y lloraba. Y aunque vivió encerrada, cambió el mundo sin salir de su claustro. ¿Cómo? Enseñando que la oración no encierra, libera, que hablar con Dios no te separa de la vida, sino que te enseña a vivirla con más ternura. En los tiempos más oscuros, cuando las iglesias se vacían y la fe se enfría, la figura de Teresa vuelve a brillar. Porque lo que ella propuso, una relación íntima y real con Cristo, es justo lo que el corazón moderno anhela. Un Dios cercano que escuche, que entienda, que sane. Ella no ofrecía fórmulas mágicas, ni promesas fáciles, ofrecía encuentro. Dios basta, decía, no como consuelo barato, sino como declaración de guerra al miedo. En sus palabras hay fuerza, pero también ternura. Era fuego y abrazo. Hoy en Alba de Tormes, su cuerpo descansa, pero su espíritu camina. Cada vez que alguien enciende una vela y dice "Teresa, enséñame a rezar", su legado revive. Cada vez que una persona perdona, que alguien elige amar sin medida, que una mujer se levanta después de llorar, ella sonríe desde el cielo. Porque Teresa no murió, se multiplicó. Y quizá eso es lo que significa ser santa, no desaparecer, sino permanecer donde más se te necesita. Teresa no cambió el mundo con poder, sino con presencia.
con palabras escritas entre dolores y risas, con oraciones hechas de polvo y verdad. Los enseñó que la santidad no está en no caer, sino en levantarse una vez más por amor. Si estás cansada, si tu fe se ha apagado, Teresa te diría hoy, empieza otra vez. No temas, Dios anda cerca. Y ese es el milagro más grande, que una mujer de hace 5 siglos siga tocando tu corazón en este instante. Porque el fuego que la consumió no se apagó con su muerte, pasó de su pecho al tuyo. Ahora el dardo está en ti. ¿Te atreves a dejar que Dios también te encienda?